Muy bien, muchas gracias con cada uno de los presentes, que tengan muy buenas noches. Vamos a desarrollar lo que son las técnicas de cultivo orientadas hacia lo que es fertilización, eh, digamos, o conociendo las características principales de desarrollar fórmulas de abonamiento en base a lo que nosotros tenemos en nuestro suelo. Voy a proceder a compartir el PPT. Por favor, estén atentos a lo que vamos a estar estudiando. Es muy completa la información. Nutrición y fertilización del cultivo de cacao. Como ustedes saben, la fertilización no solamente desarrolla o se vincula con el el poder generar en la planta un desarrollo vegetativo, reproductivo oportuno, sino que además tiene un vínculo importante con lo que es control de plagas y enfermedades. Por eso, antes de estudiar control de plagas y enfermedades, es necesario estudiar lo que es nutrición y fertilización para así fortalecer y aprender a generar en la planta fitolexinas a través de la fertilización. Entonces, conociendo los términos de poder desarrollar lo que es el aumento de la cobertura del suelo, es decir, debemos nosotros como agricultores o como agrónomos o técnicos conocer las bases que fundamentan el desarrollo de un cultivo independientemente de los fertilizantes sintéticos o el abonado orgánico. Entonces, lo primero es pensar en el mulching, en la cobertura, todo lo que tiene que ver con visualizar los términos de la infiltración y retención de humedad. Eso lo podemos hacer a través de una calicata, a través de una prueba de infiltración. Y por supuesto, los términos vinculados con reducir la escorrentía si estamos en zonas dependientes, establecer un plan de aplicación de ácidos húmicos y fúlvicos, de enraizadores, y establecer, digamos, o conocer cuánto vamos a invertir en fertilización, en bioestimulación, en nutrición general, para así vincular ese plan de inversión con el resultado productivo o compararlo con otros lotes. Y por supuesto, generar trazabilidad. Debemos de pensar en lo que es la generación de trazabilidad y además todo lo que tiene que ver con la reducción de contaminación del suelo y del ambiente, porque debemos nosotros de calcular, presten mucha atención, cómo la aplicación excesiva de fertilizantes sintéticos, esas sales, van a malograr, van a dañar, van a afectar la microbiota del suelo y por supuesto los términos de incrementar materia orgánica, aplicar microorganismos eficientes, Saccharomyces, bacterias acidolácticas, que van a generar un incremento en la población de la microbiota del suelo. Entonces, los términos de la fertilización están vinculados principalmente en pensar en la asimilación por parte de la planta de los elementos que están en el suelo antes de nosotros haber aplicado algún fertilizante. Es decir, cómo está la tasa de asimilación de los elementos minerales que están en el suelo a partir del factor limitante. Una vez más les voy a decir, cómo nosotros podemos determinar el factor limitante y cómo podemos nosotros conocer si la tasa de asimilación de el fertilizante es óptima, es media, es básica, es mediocre, a partir de conocer los términos que generan obstrucción o que dificultan que la planta pueda tomar los elementos que están en el suelo. Entonces, hay factores ambientales que influyen sobre lo que es productividad, como por ejemplo el exceso de precipitación o la falta de humedad en el suelo, lo que tiene que ver con los términos de acidez excesiva o alcalinidad excesiva, todo lo que es la fijación de fósforo, las propiedades de dilatación y contracción, las condiciones del suelo, la profundidad, textura del suelo y consistencia, estructura y porosidad, densidad del suelo, contenido de nutrimentos, la materia orgánica y los organismos del suelo. Entonces, todo eso se vincula con productividad. Entonces, cuando nosotros, esto es muy interesante y es bueno verlo con lupa, y por favor, ustedes sean firmes
en defender esta visión, porque no es mía, es una visión científica, en que muchas veces el agricultor, incluso el agrónomo, está muy, digamos, tiene que callar muchas veces porque mayoritariamente las empresas que comercializan fertilizantes son las que marcan la pauta. ¿No? Es como la televisión, los medios de comunicación que son los que marcan la pauta de lo que la gente va a hablar al siguiente día en los trabajos por las noticias que vemos. De igual manera. Entonces se nos ha marcado la pauta es cuántos sacos aplicas, cuántos kilogramos aplicas de fertilizante, la marca del fertilizante, cuándo aplicar, pero no se nos explica el factor limitante del suelo, trabajarlo, gestionarlo, mejorarlo, para que así la tasa de asimilación sea más óptima. Entonces, presten mucha atención con esto. No es lo mismo una persona que gane 10.000 soles, o de los que están afuera que ganen $3.000, y que solamente tenga un gasto fijo de 3.000, 4.000 o $1.000 de gasto y el resto lo ahorra, que una persona que, aunque ganando 10.000, se gasta 9.900. Entonces, ¿desde qué punto de vista somos más óptimos? Es decir, cómo nosotros podemos pensar en que lo que entra se tiene que generar un banco de reserva para la asimilación a lo largo de todo el ciclo de la planta. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que lo importante es la cantidad o el sueldo, colocándole el ejemplo, me gusta siempre colocar ejemplo, es más rico el que necesita menos que el que gana más. Un suelo es más rico el que tiene mayor tasa de asimilación para la planta que el que yo le aplique mayor cantidad de fertilizante. Entonces, bajo esa primicia, yo como agrónomo tengo que trabajar el factor limitante del suelo a partir de los más críticos, que es pH, capacidad de intercambio catiónico y la materia orgánica en porcentaje. Y luego la enriquezco con las poblaciones de cepas de unidades celulares para enriquecer la microbiota del suelo. Ojo, también es importante la consistencia, es importante la textura, es importante evitar compactación y además, algo muy importante, y eso allí está el nivel en que la aplicación de microorganismos eficientes va a ayudar a que se disminuya lo que son los términos de la fijación de fósforo y ese fósforo puede ser asimilado por la planta. Entonces, cuando nosotros aprendemos a interpretar, a leer un suelo sobre la base de un análisis, vamos a ser mejores agrónomos, vamos a ser mejores agricultores, porque no tiene mucha ciencia interpretar un análisis de suelo. Lo que debemos de saber es el procedimiento, ¿no? Porque es simple, es solamente multiplicar, es sumar, es restar, es muy fácil. Entonces, la fertilidad de un suelo se refiere a la capacidad de ese suelo para poder mantener el desarrollo de la planta, proporcionando un rendimiento estándar productivo que genere rentabilidad al agricultor. Entonces, ¿qué es el factor o cuáles son los factores que determinan la fertilidad de un suelo? ¿La cantidad de partes por millón de elementos minerales? No, no necesariamente. Es decir, es un factor de 8. Acá estamos viendo 8 y acá vemos lo que es contenido de nutrientes, que es la fracción mineral. Contenido de nutrientes es la fracción mineral y esa se define en las partes por millón en un suelo. Entonces, un suelo, vamos a suponer que es como una mesa de billar. Entonces, esa mesa de billar tiene un grosor y tiene un largo por ancho. Una hectárea, 100% por el grosor, que puede ser 20 centímetros, 30 centímetros, 40 centímetros, 50 centímetros. Entonces, eso lo llevamos a metro y lo multiplicamos por los 10.000 metros cuadrados y nos queda metro cúbico. Metro cuadrado por metro se eleva a la 3 metro cúbico. Entonces, ese metro cúbico genera o nos habla de un volumen de suelo. Ese volumen de suelo está referido a millones de kilogramos. Millones de kilogramos. Esos millones de kilogramos se vincula con las partes por millón del elemento que hay en el suelo dentro de la fracción mineral, que representa, presten mucha atención, el 45% de un suelo.
la fracción mineral. Ahora, 5% materia orgánica, el otro 25% del espacio ocupado por aire, el otro 25% del espacio ocupado por agua. Entonces, quiere decir que hay un 55% que es mayoritario. Es como las elecciones. El que saque la mitad más uno o más 0,1 o más 0,2 es el ganador, es el gobernador, es el presidente. De igual manera, en este caso, es más importante trabajar el espacio ocupado por el agua, el espacio ocupado por el aire, la materia orgánica, que la fracción mineral. Ojo, estoy diciendo que es más importante, pero obviamente también es importante la fracción mineral. No quiero que me malentiendan. Ahora, se nos ha enseñado solamente a trabajar fracción mineral, fracción mineral, fracción mineral, y entonces, ¿qué pasa? Que el cultivo no rinde porque nos estamos olvidando de que tenemos un suelo compactado, de que la microbiota no existe, de que la materia orgánica está muy baja, de que el agua no escurre bien, de que el agua no infiltra. Entonces, recuerden ustedes que los elementos se asimilan solubles, solubilizados, por lo tanto, tiene que existir humedad en el suelo bajo un marco que le permita a la raíz respirar para no entrar en hipoxia. Entonces, los factores que afectan la disponibilidad de los nutrientes en los cultivos son diversos. Hay factores que están vinculados al suelo, hay factores que están vinculados propios a la planta, a la especie, a la variedad. Hay factores ambientales como la temperatura, ahorita vamos a hablar de eso, y factores de manejo agronómico. Entonces, hoy en día, este tema a mí me gusta mucho, bueno, en realidad me gustan todos, presten mucha atención. ¿Por qué está sucediendo el cambio climático? Yo quiero que en esta noche ustedes entiendan por qué está sucediendo el cambio climático. En primer lugar, el Sol está teniendo alta liberación de masa coronal. ¿Qué significa eso? Que los fotones de luz están impactando más fuertemente a los tejidos de las hojas, por lo tanto generan estrés. Otro punto es que la frecuencia Schaumann del planeta Tierra ha cambiado. Es decir, ya la frecuencia Schaumann está el triple a lo que era 20, 30 años atrás. Por lo tanto, el cultivo tiende a estresarse. Entonces, para nosotros enfrentar frecuencia Schaumann, exceso de radiación, cambios bruscos de temperatura, para nosotros enfrentar el distanciamiento de precipitaciones, ¿qué hay que hacer? Bioestimulación para combatir el estrés, podas para rejuvenecer, para evitar lo que es el efecto sumidero. Y otro punto importante tiene que ver con, por supuesto, los monitoreos, porque las plagas incrementan sus poblaciones. Entonces, en cuanto a los factores del suelo, no solamente cuando hay deficiencia de un elemento tenemos bloqueos o tenemos, digamos, una disminución en la tasa de fosforilación o de generación de ATP o de energía inmediata, sino que cuando, presten mucha atención, cuando está en exceso el elemento, también se generan bloqueos. Es decir, es igual de problemático el hecho de que exista deficiencia como exista exceso. Entonces, en los seres humanos, una persona que se alimenta mal o una persona que come en exceso van a tener problemas de salud. Un suelo sobrefertilizado con un elemento, con varios o con todos, o un suelo que no esté fertilizado, va a tener problemas de fertilidad. ¿Por qué? Porque recuerden que en el suelo, en la solución del suelo, se está dando una interacción entre cargas positivas y negativas que generan un impacto en la constante dieléctrica, en donde se pueden generar lavados, pérdidas, cuando no existen las cargas negativas suficientes que la otorga la materia orgánica. O sea, la materia orgánica va a enriquecer la propiedad física del suelo, lo que es textura, va a enriquecer la propiedad biológica, es alimento para los microorganismos del suelo, y va a enriquecer las propiedades químicas. ¿Cómo así, ingeniero? Sí. ¿Por qué las propiedades químicas? Porque la materia orgánica tiene una carga aniónica, una carga negativa, que va a ayudar a sostener a los protones, a las cationes, a las cargas positivas, que va a hacer que cuando vengan las lluvias, las precipitaciones fuertes, estos elementos no se laven con tanta facilidad hacia los perfiles bajos del suelo. Entonces,
Cuando hablamos de fertilidad, muchos pensarán que yo voy a comenzar hablándole de urea, de fosfato monoamónico, de sulfato de potasio. Eso es más de lo mismo. A mí no me gusta dar las clases como todo el mundo las da, siempre me gusta que nosotros en primer lugar entendamos el por qué estamos estudiando esto. O sea, ¿en qué nos va a ayudar a nosotros conocer los términos de trabajar en primer lugar los factores limitantes del suelo? ¿Cómo es posible? O sea, para mí no sería nada pedagógico ni práctico comenzar acá hablando de cuánto vamos a aplicar por planta sin conocer o sin enseñarles a ustedes a trabajar el factor limitante, que es lo más importante, o cómo nosotros podemos establecer o cómo se comienza a desarrollar un plan de fertilización. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos que interpretar el análisis de suelo, luego a través de esa interpretación balancear nutrientes. Es decir, una interpretación de análisis de suelo no es solamente ver qué elemento está bajo, qué está alto, sino balancear esos nutrientes en la solución del suelo, programar fertilización a lo largo de todo el ciclo del cultivo, establecer dosis estándar y, por supuesto, ¿por qué no? Ojo, esto es muy importante y quizás más adelante podemos hacer una especialización de elaboración de abonos orgánicos. ¿Por qué? Y pues, ingeniero, ¿y por qué elaborar abonos orgánicos? Porque eso ayuda a romper los términos del presupuesto. Recuerden ustedes que nosotros, para poder generar, digamos, pasar del escritorio a la realidad, necesitamos presupuesto. Yo tengo muchos planes personales, empresariales, familiares, pero necesitamos presupuesto. O sea, ahí está la idea. Entonces, esa idea tiene que ir acompañada de dinero, de economía. Entonces, cuando elaboramos abonos orgánicos, hay una reducción de al menos, escuchen bien, al menos un 50% de lo que es la fertilización. Y si a eso le sumamos la reducción, perdón, si a eso le sumamos el incremento de la tasa de asimilación de los fertilizantes, vamos nosotros a manejar mejor nuestra huerta, nuestro campo de cacao. Entonces, recordando que el suelo no solamente otorga soporte, sino que va a estar afectado sobre todo con las lluvias, las precipitaciones, el manejo tiene que estar orientado hacia los términos desde que instalamos la plantita a lo que es el hollado y los kilogramos de materia orgánica que aplicamos en el abonado de fondo. Entonces, una vez más, rompiendo mitos, se nos ha enseñado, cuando hablamos de fertilidad, recuerden ustedes que nosotros los seres humanos, nuestro subconsciente o nuestro consciente también, cuando las palabras, cuando yo les digo, por ejemplo, a ustedes, yo les digo auto rojo, ustedes en su mente se les viene un auto rojo. Cuando yo les digo a ustedes vaca, ustedes se imaginan una vaca, pero no la letra, sino que hacemos la imagen. Cuando nosotros hablamos de fertilidad, inmediatamente que se nos viene a la mente un fertilizante. Fíjense ustedes cómo nuestra mente es débil y eso no necesariamente es fertilización. Una vez más, espero me entiendan lo que estoy queriendo decirle. Entonces, rompiendo el mito, fertilidad no es solamente ese producto comercial que compramos en la agroveterinaria en la tienda, sino que hay que pensar qué bonito sería que cuando decimos fertilización, pensemos en microorganismos, pensemos en lombrices, pensemos en compost, pensemos en materia orgánica. ¿Por qué? Porque la fertilidad no solamente es química, es también física y biológica. Además, la planta está interactuando con el medio ambiente. Como la planta interactúa con el medio ambiente, no solamente, por supuesto, con el suelo, sino con todo lo que lo rodea, afectándose por las poblaciones de patógenos, de esporas que hay en el campo. Entonces, ¿por qué yo les hablé al inicio? Presten mucha atención, estamos en la introducción, ahorita vamos a la parte práctica. Porque yo les hablé al inicio que cuando yo fertilizo bien, estoy controlando plagas y enfermedades. Esto que ustedes ven acá es una célula vegetal, acá están los bordes. En esos bordes, las hifas de los hongos, cuando la célula está débil en cuanto a lo que es calcio, en cuanto a lo que es azufre, en cuanto a lo que es silicio, en cuanto a lo que es cobre, silicio, azufre, también en cuanto a lo que es zinc. ¿Qué va a suceder? Fácilmente la hifa del hongo coloniza la estructura de la célula. Entonces, cuando eso sucede,
nosotros pensamos que la solución es comprar un producto, un fungicida, pero la solución está referida con anticipación, ojo, antes que ocurra esa colonización de la hifa del hongo, en fortalecer la pared celular a través de la fertilización, a través de la aplicación de productos, que la planta pueda, o que mejor dicho, la célula pueda generar o pueda tener muy bien constituida su pared celular y su membrana plasmática. Entonces, esto que está acá grande, que ustedes ven acá, es la vacuola. Esa vacuola tiene agua y muchísimo potasio. Esta es la mitocondria. Acá está toda la información genética de multiplicación y división celular. Esta mitocondria en la célula animal es muchas veces la que cuando se multiplica mal porque la célula está malnutrida y es lo que genera cáncer en el caso de la célula animal, ¿no? En los seres humanos. ¿Por qué? Porque ahí está toda la información genética. Cuando la célula se replica de forma errónea, se genera un tumor. Ahora, en los vegetales, la célula vegetal, cuando la planta está mal nutrida, no va a generar un cáncer, pero sí va a ralentizar su multiplicación y su división celular. Es decir, va a ser un tejido chico, pequeño. ¿Por qué? Porque no hay suficiente elementos minerales para poder potencializar la generación de nuevos tejidos. Entonces, a partir de lo que es fertilización, nutrición e incluso bioestimulación, hay que promover el balance hormonal. Presten mucha atención, por favor. Balance hormonal. Las plantas naturalmente pueden tener o pueden producir o pueden estar balanceadas hormonalmente. Una planta puede tener un buen balance hormonal. Un ser humano puede estar muy bien balanceado hormonalmente. Una mujer, cuando sale en estado, sale embarazada, ¿qué sucede? Hay cambios bruscos hormonales y por eso los antojos, los cambios de actitud, de personalidad. Un hombre, cuando va a jugar fútbol o cuando está haciendo una tarea que le exige mucho físicamente, la testosterona, el pico de testosterona se va muy arriba. Una planta, cuando está estresada, ¿ustedes creen que va a estar balanceada hormonalmente? Por supuesto que no. Es más, parte del estrés es porque hay un desbalance hormonal. ¿Y por qué hay un desbalance hormonal? Porque no hay un correcto desarrollo entre la parte aérea y la parte radicular. Entonces, ¿cuál sería el consejo, ingeniero? Promover un sano desarrollo de las raíces y estar atento con las podas para evitar el efecto sumidero. ¿Por qué? Porque muchas veces puede ser que la raíz esté bien desarrollada, pero a nivel vegetativo tengamos un problema de exceso de ramas, exceso de consumo. Entonces, para mejorar vigor, primero hay que reducir el estrés. ¿Y cómo reducimos el estrés? Aplicando bioestimulantes. Ojo, y por supuesto fertilizando bien, podando bien. Entonces, pensemos que esa planta es un ser vivo. Tenemos que cambiar el chip, porque ojo, una cosa es una planta, un arbusto que esté por allí en un campo, que nadie lo cultivó, nadie está atento con eso, y otra cosa es una planta que queremos sacarle provecho comercial. Entonces, para mantener activo el cerebro de la planta, que son las raíces, hay que establecer el plantón desde el inicio en un suelo que no ofrezca compactación y que además tenga la suficiente cantidad de materia orgánica. ¿Y por qué esto es importante? Presten mucha atención. A nivel celular, la célula, incluso nosotros los seres humanos, nuestro cerebro se moldea mucho. De hecho, yo lo cuento de manera de anécdota, ¿no? Yo una vez trabajé con unos norteamericanos, unos gringos, y se me estaba ya facilitando mucho el inglés. Ahora ya eso pasó, le estoy hablando hace 3 años atrás y se me ha olvidado, porque nuestro cerebro es neuroplástico, la neuroplasticidad. La célula vegetal tiene la capacidad de almacenar información del medio que la rodea a través de la mitocondria. Entonces, si la raíz desde vivero viene viciada por compactación, ¿qué va a suceder? Cuando yo la instale bajo una excelente condición, la raíz está viciada. Es como una persona que tenga malas costumbres, que sea delincuente, está viciado. Es decir, hay que pasarlo por un proceso de cambio de conducta. Muchas veces no cambian para quitarle esa costumbre. De igual manera, una planta, perdón, una raíz que se ha desarrollado en un medio muy compacto, va a ser muy difícil que tenga un buen desarrollo radicular, buen desarrollo de raíz, está viciada. Entonces, ingeniero, no sé qué pasa.
Hice como usted me dijo. Le apliqué el compost, la materia orgánica, la fertilicé, la estoy cuidando, no hay plagas y la planta no avanza. ¿Qué está sucediendo? Bueno, hay un problema que viene desde el vivero. Entonces, para nosotros estimular brotes, para nosotros controlar crecimiento, desarrollo, promover, incrementar y uniformizar todo lo que tiene que ver con desarrollo de tejido, es importante cuidar desde la etapa de vivero el sustrato, tamaño de las bolsas, tiempo en vivero y, por supuesto, la adaptabilidad a la condición lumínica, como lo vimos en la clase pasada. Entonces, hay que estar pendiente de este factor porque es una de las principales causas de fracaso en los proyectos con cacao y también con café y con frutales en general. El aporte de citoquininas estimula procesos de división, diferenciación celular, generando mayor brotación de nuevos basales. Hay que pensar en activar los mecanismos de defensa de la planta, resistencia contra estrés, biótico, abiótico, promoción de generación de aplicación de microelementos, calcio, boro, no negarle potasio en la fase de maduración, etapa de maduración, no olvidarse del fósforo, calcio borosín, es decir, un tratamiento continuo, permanente de mejora de la condición o de impulso de tejido. Tenemos que pensar a nivel celular, es decir, no pensar en aplicar los productos al suelo y esperar que suceda la magia o el milagro, no. Cuando nosotros invertimos o nos dedicamos a esto, algo muy importante es saber o medir a qué resultado vamos a llegar. Es decir, cómo nosotros podemos anticipar el resultado a partir de lo que estamos haciendo. Eso es posible hacerlo. En primer lugar, tenemos que tener la planificación de los ciclos de desarrollo. ¿Cuándo va a haber floración? ¿Cuándo vamos a tener desarrollo de fruto? ¿Cuándo va a haber maduración? ¿Cuándo vamos a estar en desarrollo vegetativo? ¿Cuáles son los meses? ¿Cuáles son las semanas? Y a partir de allí se va a establecer lo que es el patrón de fertilización. Es decir, demanda de fertilizantes por etapa fenológica. Entonces, parte de lo que es la nutrición, la fertilización, la bioestimulación, radica en trabajar de la mano con la segmentación, el fraccionamiento del fertilizante. Es decir, una vez que tenemos la fórmula de abonamiento, saber cómo fraccionar ese fertilizante. Entonces, hay una palabra que quiero que ustedes no le pongan cuidado a esto. Esto se me fue. Hay una palabra importantísima que es fórmula de abonamiento. Fórmula de abonamiento. ¿Qué es la fórmula de abonamiento? La fórmula de abonamiento son las unidades del elemento que debo de aplicar para poder cubrir una demanda basada en rendimiento, rendimiento meta, basado en edad de la planta y basado en las características del suelo. Por lo tanto, todas las fórmulas de abonamiento no son iguales. Una vez más le voy a explicar porque esto es muy importante. La fórmula de abonamiento se expresa en unidades. Esas unidades yo las voy a cubrir con el fertilizante en su forma comercial. Esa fórmula de abonamiento sale de lo que aporta el suelo, de lo que el cultivo extrae, lo que falta y lo que falta. Eso va a ser la fórmula de abonamiento. Es lo que falta. ¿Para qué? Para poder alcanzar un rendimiento meta. Entonces, para yo definir un plan de fertilización, tengo que tener en cuenta cuánto quiero yo producir. Es decir, el plan de fertilización, la fórmula de abonamiento, responde a la cantidad de rendimiento de producto comercial que yo quiero tener u obtener en esa hectárea. Entonces, son muchos los parámetros que miden el aporte de un suelo. Es decir, instalo las plantas de cacao, pero ese suelo va a ser un aporte. Las plantas de cacao van a extraer. Lo que falta es lo que yo voy a cubrir con el fertilizante en su forma comercial. Ningún suelo es igual a otro. Yo, de hecho, en mi tesis hice una investigación donde hicimos transectas cada 20 metros y el espectro o el cambio en apenas 20 metros era muy significativo en suelos que no tenían ni siquiera pendiente. Entonces, en una misma parcela, en una misma finca, un mismo lote, pueden haber o puede existir mucha variabilidad en las características del suelo. Por lo tanto, por lo tanto, yo no puedo andar copiando fórmulas de abonamiento de Colombia, de Guatemala, de Bolivia, ni siquiera la del vecino de al lado.
con eso les digo mucho. Es decir, yo tengo que tener mi propia fórmula de abonamiento, pero para yo obtener mi propia fórmula de abonamiento necesito saber leer mi suelo. Y las vocales, para saber leer un suelo, es tener el análisis de suelo. Es decir, para yo aprender a leer, necesito aprenderme las vocales, necesito aprenderme el abecedario. Entonces, muchas veces nosotros queremos escribir un libro como agrónomos, como agricultores, y no sabemos interpretar un análisis de suelo. No sabemos cuáles son los parámetros físicos, cuáles son todos los parámetros físicos. No sabemos cuáles son todos los parámetros químicos, cuáles son todos los parámetros biológicos, y eso es fertilidad. Textura, estructura, profundidad, temperatura, color, capacidad de campo, erosión, todo lo que tiene que ver con retención de agua, con infiltración de agua, velocidad de agua, todo lo que tiene que ver con la microbiota, la fracción viva, microorganismos, mesoorganismos, macroorganismos. Es decir, cómo a partir del organismo que yo observe puedo decir que el suelo está bien o hay que hacer un tratamiento. Larvas de coleóptero, huevecillos del lepidóptero, exceso de hormigas, zampopos, bachacos, es decir, todo lo que va a interactuar con la planta a nivel de suelo. Entonces, hay que promover, en primer lugar, ojo, el cambio de visión hacia lo que es el manejo orgánico. Es decir, tenemos que trabajar entendiendo que cuando hablamos de fertilización hay que cambiar la visión del saco de urea por el compost, por la materia orgánica, por los microorganismos, ya que promueven un crecimiento equilibrado en la planta y además mejora los términos de desarrollo radicular, que es un término fundamental basados en la exploración en el perfil del suelo de esas raíces, las cuales van a incrementar la tasa de asimilación o de absorción de volumen de fertilizante. También las propiedades biológicas están dadas por microorganismos que van a ser benéficos. Pseudomonas, bacilos, rizobios, actinomycetos, micorrizas, tricodermas, todo lo que son bacterias, hongos, que van a ayudar a qué? A exterminar, a competir con los microorganismos perjudiciales. Es decir, hablamos de microorganismos benéficos. Ah, qué lindo, qué hermoso, pero no hablamos de los microorganismos perjudiciales. Entonces, estos microorganismos benéficos van a luchar, van a enfrentar, van a vencer a los microorganismos perjudiciales. ¿Cuáles microorganismos perjudiciales? Bueno, los patógenos que nos van a afectar raíces, que nos van a generar problemas en el desarrollo de la planta, en hoja. Y otro punto que les hablé en cuanto a las propiedades químicas, la más importante, lo que tiene que ver con la C y C, la capacidad de intercambio catiónico. Miren ustedes este ejemplo, esta es la materia orgánica, complejo arcillo único, miren cómo están interactuando la constante dieléctrica, los macro y microelementos, y pues eso genera que no se pierdan, que no se vayan hacia los perfiles bajos del suelo. pH, otro factor limitante, que hay que mejorarlo con cal agrícola, suelos ácidos, conductividad eléctrica, salinidad, los términos de los elementos nutritivos y un punto importante, ya vamos a pasar a la parte práctica. Yo les hablé sobre lo que es materia orgánica. La materia orgánica aporta elementos minerales. Toda la materia orgánica no es igual. La materia orgánica cambia significativamente. Presten mucha atención. Vamos a ver acá si alguien ha escrito algo. Buenas noches, buenas noches. Solamente han enviado salud. Ok, un momento. Voy a colocar acá, vamos a ir a la parte práctica, presten mucha atención. Lo que hablé al inicio es muy importante que lo tengamos en cuenta. Yo fui descubriendo a lo largo de la práctica, a lo largo de lo que es la práctica, uno descubre muchas mentiras o conceptos que son muy repetidos, pero son inciertos, no nos llevan a nada. Entonces, yo de verdad creía que fertilización era aplicar volúmenes de fertilizante y listo. Entonces, es importante que uno pueda transmitir para que otras personas, otros agricultores no se equivoquen, no cometan los errores que uno ha cometido. Ok, ya, un momento que... ok.
Voy a colocar acá. Vamos a suponer, presten mucha atención, vamos a suponer que eh, una situación práctica, presten mucha atención, esta es una situación práctica. Un agricultor tiene su análisis de tejido y tiene su análisis de suelo y nos contrata, o si yo soy agricultor, pues tengo mi análisis de suelo, tengo mi análisis de tejido, mi análisis de hoja, análisis foliar, necesito interpretar. ¿Por qué un análisis de tejido o foliar o de hoja es importante? Porque nos ayuda a determinar la concentración en partes por millón o en porcentaje o en miligramos sobre kilogramo del elemento en hoja. Recuerden ustedes que la planta consume el elemento que se almacena. Es decir, la planta no es que el elemento sube y directamente se va a la fosforilación, allá donde está la ribolosa 1,5-bisfosfato carboxilasa oxigenasa, se genera la energía inmediata. No, primero se almacena y luego se utiliza. Es como que en un hogar, para nosotros poder utilizar un ingrediente, para poder utilizar o hacer un ceviche, hay que guardar por un momento el pescado en la nevera, un ejemplo, y luego se saca de la nevera, es decir, la planta almacena, luego consume. Entonces, cuando nosotros determinamos lo que hay en la refri, en la nevera, en el congelador, en el enfriador, nosotros sabemos si esa familia tiene suficiente comida o no. Si nosotros determinamos lo que hay en hoja, vamos a saber si la planta va a poder cubrir, va a poder generar la suficiente, va a tener la suficiente energía para su desarrollo. Entonces, si el agricultor hace ese análisis de tejido, perdón, toma las muestras, las envía al laboratorio, le dan el resultado, debe de comparar ese resultado con los rangos críticos de nutrientes en hojas de cacao para saber si el elemento está deficiente, si está bajo, si está normal, si está alto en hoja. Es decir, de esa manera va a poder determinar la concentración del elemento. Entonces, presten mucha atención. Nitrógeno total, 1,52% en hoja. Fósforo total, 0,14% en hoja. Calcio, 1,30% en hoja. Potasio, 0,85% en hoja. Entonces, ¿cómo yo sé que el elemento está deficiente, está bajo, está normal? Es sumamente sencillo haciendo la comparación. Es decir, comparando lo que me da el análisis con la tabla. Es como cuando nos hacen el doctor nos manda que estamos enfermos, estamos débiles, vamos al doctor, bueno, hágase un análisis de plaqueta, un análisis de hemoglobina para ver cómo están sus valores de hemoglobina, y el doctor lo que hace es compararlo con una tabla y nos dice, mira, está hemoglobina muy baja, tienes que consumir papaya, sangrecita, tienes que comer sopita, caldo de gallina. De igual manera, nosotros lo que vamos a hacer es comparar estos valores con los niveles. Por ejemplo, nitrógeno 1,52 lo ubicamos acá, deficiente es menor a 1,80, por lo tanto está deficiente. Cuando nosotros comparamos fósforo 0,14%, ubicamos el fósforo, mira, está deficiente o está ahí término medio, es decir, está en el rango. Cuando nosotros comparamos calcio 1,30%, ubicamos acá calcio, mira, calcio está sumamente alto, está por encima, es decir, está por arriba. Vamos acá, magnesio 0,45, ubicamos magnesio, está normal. Ubicamos manganeso, 600,57, manganeso. Mira, está sumamente alto manganeso. Entonces, te dirán, ingeniero, pero no entiendo qué tiene que ver esto de la hoja. Cuando nosotros vamos a realizar un plan de fertilización de inicio, si el agricultor tiene la capacidad de hacer los dos análisis, tanto el de suelo como el de hoja, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque recuerden que si nosotros comenzamos a realizar un plan de fertilización aplicando el suelo, va a haber una demora para ver el resultado de 60, 70 días. Es decir, una vez que yo aplico el fertilizante edáfico, una vez que yo hago una aplicación edáfica, no es que inmediatamente la planta lo va a asimilar, independientemente del elemento. Hay elementos que se asimilan más rápido. Entonces, si yo quiero
resolver un problema rápido, tengo que hacer una aplicación foliar. Y entonces yo no puedo andar haciendo aplicaciones foliares a lo loco, me disculpan la palabra, o así a ciegas. Yo necesito saber qué hay en hoja. Entonces, una de las maneras es tener el análisis de tejido foliar para recomendarles al agricultor aplicar inmediatamente. Por ejemplo, acá, fíjense ustedes, miren que está deficiente nitrógeno, está deficiente fósforo, está deficiente potasio. Entonces, hay que mandar una incorporación inmediata de estos elementos vía foliar. Porque si el agricultor tiene solamente el análisis de suelo, yo le comienzo a dar las recomendaciones para su ciclo, pero va a haber una ralentización en el resultado. Es decir, no me exija un resultado inmediato cuando obviamente, lógico, la aplicación edáfica no es mágica. Necesitamos de tiempo. Entonces, como el agricultor me está exigiendo, oye, mira, mi planta está fea, no sé qué está sucediendo. Oye, mira, acá tiene fósforo, nitrógeno, potasio bajo, deficiente. Tienes que hacer una incorporación inmediata de, oye, no la tengo acá. Tienes que hacer una aplicación inmediata foliar. Entonces, bien, la fertilización foliar también tiene que tener un marco lógico. ¿Cuál es el marco lógico de la fertilización foliar? Conocer la calidad del agua para la dilución, conocer la concentración de los elementos, la cantidad de elementos que voy a estar aplicando en un cilindro o en 400 litros de agua, la tasa de asimilación de ese fertilizante que tiene que ser inmediata, hay que aplicar complejos con quelatos de aminoácidos. ¿Para qué? Para acelerar la tasa de asimilación del elemento. Es decir, porque se trata de resolver un problema inmediato. Es decir, esto que estamos viendo acá puntualmente es una corrección inmediata. Es como cuando llega una persona enferma a una posta o anda grave, crítico. No, mira, esta es una emergencia. Entonces, muchas veces hay agricultores que tienen emergencia y las emergencias, porque sea emergencia, no es que el doctor va a hacer una mala praxis. Ah, vamos a operarlo, ni siquiera le hace un análisis de sangre. No, no es así. Nosotros, para resolver un problema de manera inmediata, necesitamos tener un marco lógico técnico, saber qué tan rápido se va a asimilar el elemento en hoja, de qué manera vamos a acelerar la tasa de asimilación. Pero, ingeniero, ¿y por qué eso es importante? Porque recuerden que estamos teniendo un problema en hoja. ¿Y por qué eso es importante? Porque cuando la hoja tiene una deficiencia de un elemento o de varios, va a cambiar de color. ¿Y por qué cambia de color? Porque no se está haciendo eficiente la producción o la tasa de asimilación de lo que es la energía lumínica, la transformación en energía química, lo que es el transporte de sustancias elaboradas hacia la raíz. Por lo tanto, hay un factor crítico que genera un espectro de cambio de color en hoja. ¿Y qué sucede con eso, ingeniero? Sucede que la planta va a tener una reducción del rendimiento de al menos 10%. Ojo, es más, pero de al menos 10% si yo lo corrijo de forma rápida. Cuando yo corrijo una deficiencia de un hambre oculta, presten mucha atención, no va a haber ninguna reducción en el rendimiento. ¿Y qué es eso hambre oculta, ingeniero? Seguramente ustedes primera vez que escuchan eso de hambre oculta. Hambre oculta es cuando el elemento está deficiente en hoja, pero aún no ha cambiado de color la hoja. Por eso, la premura, la inmediatez en que apliquemos un fertilizante foliar y que además lo enriquezcamos aplicando quelatos con complejos de aminoácidos para acelerar la tasa de asimilación. Es decir, en vez que se asimile nitrógeno, porque hay que aplicar nitrógeno en el ejemplo que vimos, se va a asimilar de 5 a 36 horas. Si aplicamos nitrógeno con quelatos con complejos de aminoácidos, va a ser solo 12 minutos. Hay que aplicar potasio de 1 a 4 días. ¿Cuánto hay que aplicar con quelatos con complejos aminoácidos? En menos de una hora ya está completamente asimilado, al menos un 50%. Bueno, ingeniero, como hay deficiencia, voy a aplicar harto nitrógeno, mucho nitrógeno. No, tiene que haber una lógica en la dilución porque puede generar quemado. ¿Cuánto es la lógica en el marco de la cantidad? En 400 litros puede ser de 3 a 5 kilogramos de urea, de fósforo de 1,5 a 2,5, de potasio de 3 a 5 kilogramos, de nitrato de potasio en 400 litros de agua para corregir esa deficiencia puntual. Entonces, presten mucha atención. Nosotros queremos que se nos dé la receta, pero
que no se nos enseñe las temperaturas con las cuales hay que cocinar el plato, no se nos enseña cómo servir el plato. Entonces, por eso muchas veces se fracasa. Hay muchos restaurantes que fracasan porque copian recetas. Hay muchos agricultores que fracasan porque copian a otros agricultores o recomendaciones de otros campos. Entonces, nosotros tenemos que aprender las bases del manejo del suelo que en gran medida, humildemente, se las estoy enseñando en esta noche. Es decir, el orden y cómo no solamente se habla de fertilización para alcanzar el éxito, sino de nutrición. La nutrición también vincula la tasa de utilidad del agua. Es decir, cómo se infiltra el agua, cómo hay o cómo esa tasa de infiltración está dada por la textura, cómo la temperatura influye en la elongación o el desarrollo de las raíces. Entonces, los términos, presten mucha atención acá, los términos de manejar la humedad en el suelo también es casi igual de importante que la incorporación del fertilizante. ¿Y cómo nosotros manejamos la tasa de humedad en el suelo de una manera eficiente? Con el mulching, con la cobertura, como lo vimos al inicio en la teoría. Si la raíz tiene o si la raíz presenta exceso de temperatura, no va a haber producción de exudados, no se va a dar lo que es una penetración correcta, una exploración correcta, la arquitectura de la raíz va a ser pobre, va a haber una modificación excesiva del patrón de régimen hídrico, entonces eso va a dañar, va a influir, va a generar serios problemas en el desarrollo de la raíz. Entonces, debemos nosotros de pensar en muchos elementos a la vez. Materia orgánica, humedad, hoja, incorporación de elementos vía foliar, análisis de tejido o análisis de hoja, tener el análisis de suelo, es decir, es armar una estructura. Tenemos que aprender a leer todo el mapa. Pero cuando, presten mucha atención acá, cuando nosotros aprendemos a incorporar la materia orgánica de manera correcta, hemos o tenemos ya la mitad del camino andado. Es decir, estamos llegando a un buen término. Es decir, la clave está en manejar muy bien la materia orgánica desde la instalación de las plantas. Vamos a ver acá, miren ustedes en este Excel, cómo no solamente se trata de cantidad de materia orgánica, sino que se trata de conocer el contenido de carbono y las características de esa materia orgánica que va a generar una mejora en el porcentaje de materia orgánica de ese suelo. Ingeniero, ¿por qué aplicamos materia orgánica? O sea, ¿cuál es la razón real de aplicar materia orgánica? No, porque mi manejo es orgánico, no, porque es bueno, porque así no aplico fertilizante sintético, no, hay una lógica técnica. La lógica técnica es incrementar el porcentaje de materia orgánica en el suelo. En el ejemplo que vimos está en 1,5. La materia orgánica en el suelo se puede mejorar solamente en 0,5. Es decir, la puedo pasar de 1 a 1,5, de 0,5 a 1, de 2 a 2,5 o de 2,5 a 3, nunca más de 0,5. Por ejemplo, acá es el máximo que yo puedo mejorar, la pasará de 1,5 a 2. Pero eso implica, presten mucha atención, implica en aplicar muchísima materia orgánica. Es decir, cuando yo quiero mejorar la materia orgánica en 0,5 hay que aplicar una cantidad significativa de ese producto. Entonces, presten mucha atención acá. Vamos a colocar, vamos a colocar un material orgánico. Vamos a colocar acá bocachi. El bocachi tiene un contenido de carbono de 12,9. 12,9. Entonces, ese bocachi, para yo mejorar esa materia orgánica de 1,5 a 2, necesito nada más y nada menos que 67 toneladas de ese material. 67 toneladas. Ahora,
para yo mejorar en esa cantidad el porcentaje de materia orgánica del suelo utilizando gallinaza, la gallinaza tiene un contenido de carbono de 31,4. Serían 28 toneladas. Entonces, lo que me corrigen a mí, 28 toneladas de gallinaza, necesito 67 de bocacha. Ah, entonces es mejor la gallinaza. No necesariamente, solamente que el contenido de carbono es mayor. Entonces, yo debo de conocer el material orgánico con el cual estoy trabajando para así tener en cuenta la mejora de lo que estoy haciendo. Entonces, esa gallinaza, ese compost, ese bocachi, ese compost de estiércol de vacuno, ese lombricompost, no solamente enriquece el contenido de carbono, sino que además, presten atención, incorpora nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, propiedades químicas, enriquece las propiedades físicas y enriquece las propiedades biológicas. Entonces, la cantidad del material orgánico es muy importante. La cantidad de ese material orgánico es muy importante. Lo que nosotros vamos a estar aplicando allí es fundamental que lo podamos leer, que lo podamos tener en cuenta. Además, ya se me movió esta fórmula. Además, es clave que podamos nosotros generar no solamente la mejora de la materia orgánica, sino también el encalado, los cálculos del encalado. No se nos puede olvidar. pH objetivo menos pH actual por el factor de textura del suelo. Entonces, ¿cuánto de pH tiene ese suelo en el cual estamos trabajando? 4,6. Ese es el resultado del análisis de suelo, este que está acá. Un momento. Presten atención, por favor. Acá tenemos 4,6. Ese es el resultado que nos dio el análisis de suelo. 4,6. Entonces, ese es el pH actual. pH objetivo es la mejora que tiene que también estar en 0,5. Es decir, el pH en la solución del suelo yo lo puedo mejorar en 0,5. Entonces, basado en esa evidencia, el pH objetivo no es más que el pH actual más 0,5. Tenemos que el pH objetivo es 5,1 menos 4,6, que es el resultado del análisis del suelo, por 2, que es el factor de textura del suelo. Eso nos da una tonelada. Esa tonelada la divido entre el número de plantas, me da 732 gramos. Luego lo divido entre 4 y me queda que debo de aplicar 183 gramos por planta de cal agrícola. Entonces, ¿cuánto voy a estar incorporando? 183 gramos por planta de cal agrícola. Y además, viendo acá lo que es la enmienda orgánica, acá estamos hablando de enmienda química, aplicación de cal agrícola, y luego los cálculos de la enmienda orgánica. Estamos trabajando materia orgánica y el pH, nada más y nada menos. Estamos trabajando factores muy importantes. Entonces, hay que saber, o mejor dicho, lo primero que hay que conocer el material orgánico con el cual estamos aplicando. Eso involucra el contenido de carbono y afecta la cantidad para la mejora del porcentaje de la materia orgánica. Ahora, necesitamos, al tener el volumen, es decir, cuánta cantidad estamos aplicando, por ejemplo, acá hay un ejemplo, de incorporar 22 toneladas de gallinas. Es decir, un ejemplo, vamos a suponer que vamos a incorporar en una hectárea. Es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo para que ustedes vean los cálculos, porque luego con esos cálculos ustedes aprenden a hacer los cálculos y así pueden trabajarlo para diferentes materiales. Un momento. 2000 entre. Ok. Este ejemplo está dado para 1.365 plantas en una hectárea. Si usted tiene 1.050, 1.111, tiene que dividir entre ese factor. Es para 1.365 plantas. Entonces, la materia orgánica, dependiendo del producto, si es de vacuno, si es de oveja, si es de cerdo, si es de caballo, va a aportar por cada tonelada unidades de nitrógeno, unidades de fósforo, unidades de potasio, es decir, va a enriquecer las características de ese suelo.
Entonces, al enriquecer las características de ese suelo, debemos de multiplicar el volumen total de la materia orgánica por el valor que está en el cuadro por tonelada. Entonces, la multiplicación es 22 por 7. Vamos a multiplicar 22 por 7. Un momento. No, 22 por 15, porque es gallinaza, pensé que era de vacuno. 22 por 15 me da 330. 22 por 16, que es lo que añade en unidades una tonelada de gallinaza en fósforo. 22 por 16 sería 352. 22 por 9 me da 198. 22 por 4,5 me da 99. Entonces, presten mucha atención. Vamos a suponer, ingenieros, ahí si yo estoy aplicando 15 toneladas de estiércol de vacuno, sería 15 por 7. ¿Por qué por 7? Porque es estiércol de vacuno y cada tonelada de estiércol de vacuno me añade 7 unidades de nitrógeno. Cada tonelada de estiércol de vacuno me añade 6 unidades de fósforo. Entonces sería 15 por 6. Ingeniero, si estoy aplicando guano de oveja o estoy aplicando 10 toneladas, sería 10 por 14, 10 por 5, 10 por 12, y eso me va a dar la cantidad de unidades que estoy aplicando en esa hectárea a partir del volumen total de la materia orgánica. Entonces, ese volumen total lo divido entre el número de plantas y tengo la cantidad en gramos por planta de unidad. Para este ejemplo, estamos aplicando 242 gramos de unidades de nitrógeno por planta, 258 de fósforo, 145 de potasio, 73 de magnesio. Entonces, esto es para una incorporación, para una aplicación orgánica. Es decir, estamos cubriendo una parte mayoritaria de la fórmula de abonamiento típica de una plantación de cacao. Entonces, yo tengo que tener el análisis de suelo. Presten mucha atención, vamos por partes. Cuando yo tengo el análisis de suelo, yo puedo determinar la disponibilidad o puedo tener nitrógeno disponible, fósforo disponible, potasio disponible, a partir de una fórmula. Vamos a ver acá. Yo creo que acá está la fórmula. Vamos a ver si acá la tengo. Acá está la fórmula. Si yo tengo el análisis de suelo, yo lo que tengo que hacer es colocar acá en partes por millón el resultado del análisis de suelo. Vamos a ver si acá está un análisis de suelo. No, no está. Ok. Debo de colocar el resultado acá del análisis de suelo en partes por millón, peso de la capa arable. Ingeniero, ¿cómo se calcula el peso de la capa arable? Según la textura del suelo, según la textura del suelo, la capa arable, o mejor dicho, va a haber una densidad aparente. Cada suelo tiene una densidad aparente diferente. Esa densidad aparente la multiplico por largo, por ancho, por profundidad, por la densidad aparente y tengo el peso de la capa arable. Partes por millón me lo da el resultado del análisis de suelo. Este 2,29 es el factor de conversión. El porcentaje de disponibilidad es según el pH. Según el pH va a haber diferentes porcentajes de disponibilidad de ese elemento. Entonces, cuando yo conozco el pH, sé el porcentaje de disponibilidad de fósforo, el porcentaje de disponibilidad de potasio, el porcentaje de disponibilidad de nitrógeno, de todos los elementos, porque conozco el pH de ese suelo. Cuando yo tengo el resultado del análisis de suelo, tengo la textura y por lo tanto tengo la densidad aparente, puedo calcular el peso de la capa arable. Yo no puedo calcular el peso de la capa arable o no puedo calcular el nitrógeno disponible, el fósforo disponible, si no tengo el resultado del análisis de suelo. Entonces, es sencillamente trabajarlo con esta forma. Y de esa manera, presten mucha atención, yo puedo tener el aporte del suelo de los diferentes elementos. Ahora, para yo poder tener mi propia fórmula de abonamiento, tengo ya el aporte del suelo, necesito la extracción del cultivo. Entonces, hoy en día es muy fácil conocer cuánto extrae un cultivo por tonelada producida.
¿Cuánto trae el cacao por tonelada producida? ¿Cuánto quiero producir? 2 toneladas, 2,5. Una. Entonces, allí obtengo la extracción de ese cultivo. Tengo lo que el suelo aporta, tengo la extracción del cultivo. La diferencia va a ser tu fórmula de abonamiento multiplicada por la eficiencia del nutriente. Es decir, cada nutriente va a tener un nivel de eficiencia. Entonces, recuerda que es importante considerar ese nivel de eficiencia para poder llegar al total a aplicar. Pero ojo, como lamentablemente la gran mayoría de agricultores no tienen análisis de suelo, y si lo tienen, no tienen la interpretación, y si tienen la interpretación, muchas veces lamentablemente no desarrollan el plan de fertilización, hay que trabajar en base a una fórmula de abonamiento estándar. Es decir, una vez más les reitero, fórmula de abonamiento es la cantidad de unidades que hay que aplicar para llegar a un rendimiento meta. Muchas veces usted produce 1 tonelada o menos de 1 tonelada y no 2,5 como su compadre, como su vecino, como su primo, porque está utilizando una fórmula de abonamiento o una recomendación de fertilización muy por debajo de lo que el cultivo requiere o de lo que el suelo necesita, porque su suelo tiene quizás bloqueos, factores limitantes que inciden en la tasa de asimilación de esos elementos que usted está aplicando. Entonces, vamos a grabarnos esa palabra, la pueden anotar, fórmula de abonamiento para cacao. Entonces, la fórmula de abonamiento depende de qué? Depende de la edad del cultivo, depende de las características del suelo y dependen del rendimiento meta. Entonces, hay fórmulas de abonamiento muy variables, ninguna es igual a otra. Y luego, esa fórmula de abonamiento, yo tengo que ver cómo la cubro, cómo alcanzo a través de la fertilización, bien sea orgánica, bien sea llamada química, sintética, aplicando fertilizantes sintéticos, puedo cubrir esa fórmula de abonamiento. Entonces, acá, miren acá este ejemplo, aplicando 22 toneladas de gallinaza en una hectárea para una población de 1.365 plantas de cacao, puedo cubrir completamente esta fórmula de abonamiento. Se cubre completamente aplicando 22 toneladas. Entonces, entonces, la fórmula de abonamiento, recuerden, responde a las características de un suelo. Hay suelos muy pobres, hay suelos ricos en elementos. Entonces, muchas veces, quizás aplicar 22 toneladas sea excesivo, como en este ejemplo, para este tipo de suelo. Pero pueden haber suelos que no sea excesivo. Entonces, por eso a mí me da mucha gracia y a veces tristeza que escucho agrónomos decir, no, eso es mucho, eso es poco. Ah, pero ¿cómo sabes que es mucho o es poco? O sea, ¿qué es para ti mucho o poco? 20 toneladas, 15. No, eso ni es mucho ni es poco. Va a depender de las características del suelo que tiene ese agricultor en base al factor limitante y en función a la edad de sus plantas, a la cantidad de plantas, a las características ambientales y además al rendimiento meta. Por eso, por favor, grábense esto y anoten. Rendimiento meta, características del suelo, edad de la planta, definen, características del suelo me refiero a riqueza nutrimental, a lo que aporta el suelo, definen la fórmula de abonamiento. Y esa fórmula de abonamiento debe ser cubierta con materia orgánica, compost y con fertilizantes en su forma sintética, fertilizantes químicos. Y yo me tengo que hacer acá una pregunta, presten mucha atención. En este punto, yo me tengo que preguntar o le tengo que preguntar al agricultor, Ramón, Juan, Pedro, ¿tú quieres hacer un manejo orgánico, convencional u organomineral? ¿Cómo así? ¿Quieres hacer una aplicación donde no dependa de ningún producto sintético? ¿O quieres hacer una aplicación mixta? ¿O quieres hacer una aplicación netamente sintética? Porque de esa respuesta, recuerden ustedes que nosotros, bueno, yo hago interpretación de análisis de suelo, recomendaciones de planes de fertilización, nosotros tenemos que trabajar en base a lo que el agricultor quiere. En función a ese modelo, uno le hace la recomendación. Entonces, más con este detalle,
Ningún plan de fertilización se parece a otro porque también depende del gusto del agricultor en base al mercado, porque ni siquiera del gusto del agricultor, es lo que el mercado le exige, donde él quiere vender. No, yo quiero producción orgánica. Bueno, entonces en base a ello se desarrolla la estrategia. Eh, eh, es clave, presten atención acá, que si el manejo es organomineral, tenemos que dividir la incorporación del elemento en dos etapas, es decir, cuánto vamos a aplicar en orgánico y cuánto vamos a aplicar sintético. Entonces hay que hacer ajustes. Si nosotros queremos, para este ejemplo que estamos viendo, presten atención, si queremos balancear nutrientes, en vez de aplicar 22 toneladas de gallinaza, podemos aplicar 10 toneladas de gallinaza y miren cómo se reduce el aporte. Es decir, va a haber una reducción del aporte de elementos minerales de esa gallinaza. Ojo, puede ser un ejemplo, este es un ejemplo que estoy colocando, pero puede ser otro producto. Va a haber una reducción, pero de igual manera, esto que está acá en amarillo, en negrita, es lo que vamos a incorporar con los fertilizantes sintéticos. Entonces yo tengo que ver qué producto o qué número de sacos, qué cantidad de sacos puedo utilizar para cubrir lo que hace falta en base a la riqueza nutrimental de ese fertilizante. Y cubro esa demanda, pero de igual manera aplico 7, 8, 9, 10 kilogramos de materia orgánica, puede ser fraccionado en dos etapas. Entonces, recuerden una vez más que la fertilización depende de tipo de suelo, edad del cultivo, rendimiento meta y también gusto del agricultor o exigencia del mercado. Se le añade una cuarta, que es lo que estamos viendo acá en este cuadro. Ojo, acá estamos haciendo esto para llegar a algo que se llama fórmula de abonamiento. Imagínense ustedes, ni siquiera hemos llegado al fraccionamiento que vamos a realizar. Entonces, lo primero que se tiene que buscar es fórmula de abonamiento, pero hay que romper mitos. Siempre se nos dice cuántos sacos aplico la primera abonada, cuánto en la segunda y cuánto en la tercera. Oye, pero todavía estamos en eso del siglo pasado. Tenemos que primero obtener la fórmula de abonamiento. Tenemos que comenzar a pensar diferente. Las cosas han cambiado. El suelo ha cambiado, el clima ha cambiado, el mercado ha cambiado, el consumidor ha cambiado y seguimos haciendo las cosas como hace 30 años, como hace 40 años atrás, ¿no? Primero hay que buscar como oro la fórmula de abonamiento para mi tipo de suelo en función a las plantas que tengo, a la edad que tiene y al mercado lo que me exige. Entonces vamos a seguir acá. Los espero me entiendan, he hecho bastante hincapié en ese punto. Vámonos acá a otra consideración que sea importante. Acá, bueno, están las propiedades de la materia orgánica, el calendario, los bioestimulantes. Vamos acá, vamos a avanzar. Vamos a llegar a un punto. Ah, ok, ok, acá. Ok, presten atención. No nos olvidamos de lo que estamos viendo ahora. Materia orgánica, fórmula de abonamiento, el tipo de manejo que vamos a hacer. No nos olvidemos tampoco de la aireación y de la retención de humedad. Es decir, esto es múltiple. No nos olvidemos, aireación, retención de humedad, promoción radicular, aplicación de enraizadores, escogencia de los fertilizantes. ¿Para qué? Para cubrir la fórmula de abonamiento. Es decir, el fertilizante lo que hace es cubrir una fórmula de abonamiento. El fertilizante cubre una necesidad. Es decir, el fertilizante no es el fin, el fertilizante es el medio que vamos a utilizar para cubrir una fórmula de abonamiento. Entonces, cada cultivo tiene una tasa de extracción. Cada agricultor tiene que tener su propia fórmula de abonamiento. Entonces, la fertilización es en base al rendimiento que queremos obtener. Pero también, ojo, presten atención acá. Ok, ya tenemos eso claro, lo que hemos hablado.
Polvo de mojado, comportamiento del agua en el suelo, también es un factor importante para la tasa de asimilación de lo que estamos incorporando en el suelo. Entonces, el movimiento del agua está direccionado hacia la toma de decisiones para la mejora, sobre todo en el aullado, en la incorporación, en la siembra, en la instalación inicial de las plantas. Entonces, el movimiento del agua define eficiencia en la fertilización. Entonces, hay que desarrollar la estrategia de qué? De incorporar materia orgánica que nos ayuda a retener humedad por más tiempo. También podemos aplicar hidrogel agrícola. Al momento de instalar las plantas podemos utilizar 20 gramos de hidrogel. 20 gramos de hidrogel retienen 2 litros de agua hasta por 25 días, por 30 días. La relación es cada 10 gramos de hidrogel agrícola retienen 1 litro de agua. Podemos aplicar 20 gramos, 30 gramos. 30 gramos retienen 3 litros. Si son plantas adultas, pueden ser 100 gramos, 150 gramos que retienen 15 litros. Es decir, es una humedad característica. Las raíces se insertan dentro de los cristales y extraen el agua, la humedad que está allí. Entonces, el análisis del suelo va a ser clave, fundamental, y también cada suelo es categorizado. Hay suelos que son de niveles bajos de fertilidad, niveles medios, niveles altos. ¿Cómo lo sabemos? Comparando el resultado con estos patrones que están acá, con estos valores que están acá. Sabemos el tipo de suelo que tenemos. Si es un suelo de un nivel de fertilidad bajo, alto o medio. Y luego se puede seguir una secuencia de interpretación de las características de ese suelo, trabajando con la fórmula que hemos visto, que le mostré. Esa fórmula nos ayuda a conocer los kilogramos de elemento disponible para la planta. Entonces, presten mucha atención. Yo les hablé de algo que se llama que el plan de fertilización, o mejor dicho, la fórmula de abonamiento, depende de la edad. Acá dice del estado del cultivo. La edad de la planta, 28 meses, 39 meses, de 50 a 87 meses. Y esto que ustedes ven acá son fórmulas de abonamiento promedio o estándar. Es decir, son fórmulas estándar que no están tomando en cuenta lo que está en tu suelo, pero sí es una exigencia media o promedio del cultivo. Se puede tomar como referencia si tú no tienes análisis de suelo. Eh, 136 unidades de nitrógeno, 14 unidades de fósforo, 156 unidades de potasio, 113 unidades de calcio, 47 unidades de magnesio, 3.9 de manganeso, 0.5 de zinc. Inicio de producción, 212 unidades de nitrógeno, 23 unidades de fósforo, 321 de potasio, 140 de calcio, 71 de magnesio. Es decir, es unidades. Esas unidades tienen que ser cubiertas con fertilizantes en su forma comercial. O sea, si usted no tiene el análisis de suelo, puede tomar como referencia estos valores. Pero hay un valor que a mí me gusta mucho, a ver si por acá está. Ahorita vamos hacia atrás, pero me acordé de un cuadrito que es muy bueno. Este que está acá. Presten mucha atención. Las unidades son ese número mágico que responde a un rendimiento meta, pero recuerden que estamos hablando por hectárea. Entonces, hay que tomar en cuenta que no es lo mismo tomar una fórmula de abonamiento para 800 plantas que para 1400. No es lo mismo una fórmula de abonamiento estándar para un suelo que es pobre en fertilidad, tiene disponibilidad de nutrientes bajo, medio o alto, o una fórmula de abonamiento según la edad. Entonces, este me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo porque recoge o toma en cuenta si el suelo es pobre en elementos minerales o si es rico en elementos minerales. Pero ojo, la fórmula de abonamiento ideal es la que ustedes pueden determinar teniendo el resultado del análisis de suelo para llegar a una fórmula de abonamiento completa.
Acá tenemos las dosis y épocas de fertilización. Presten atención. Antes de poda, en prefloración y en llenado de fruta. Acá tenemos antes de poda, Yaramil integrador, 200 gramos por planta, 240 kilogramos por hectárea. Antes de poda, se van a gastar 4,8 sacos por hectárea. Potas Plus, 100 gramos por planta, 120 kilogramos por hectárea. Ojo, obviamente ustedes no van a comprar 2,4 sacos, van a comprar 3, no van a comprar 4,8 sacos, van a comprar 5. Pero si tienen varias hectáreas, se multiplica. Prefloración de Yaramil integrador, 200 gramos por planta. De Yaraliba Nitrabor, 100 gramos por planta. En total, 120 kilogramos de Yaraliba Nitrabor y 240 kilogramos por hectárea, perdón, de Yaramil integrador y 120 kilogramos por hectárea de Yaraliba Nitrabor. Luego, en llenado de fruta, vamos a aplicar 200 gramos por planta de Yaramil integrador, 240 kilogramos por hectárea y 4,8 sacos por hectárea de ese producto. Sumamos todo, serían 15 sacos de Yaramil integrador, serían 5 sacos de Potas Plus, no, 2,4 sacos de Potas Plus, 3 sacos, y de Yaramil integrador, 3 sacos. Entonces, presten mucha atención acá. Esta es una recomendación estándar. Te va a la tienda, le dice, mira, aplica esto porque este es el último producto que salió de esta marca, muy bueno, excelente. No está mal, pero se podría hacer mejor. ¿Cómo? Conociendo las unidades reales que requiere tu cultivo, conociendo la riqueza nutrimental de esos sacos, sabiendo realmente las unidades que estás incorporando en base a las características reales de tu suelo. Entonces, así es que se define un plan de fertilización basado en un análisis de suelo, porque esta recomendación es muy estándar, es muy abierta. Puede ser que estés aplicando en exceso, puede ser que estés aplicando mucho menos de lo que requiere tu campo. Entonces, la primera aplicación se realiza al finalizar la época del pico de producción del final del año, entre los meses de enero y febrero, la segunda unos 3 meses después. Bueno, esto va a depender mucho del lugar en el cual ustedes están, porque incluso puede haber una cuarta, puede haber una quinta aplicación dependiendo de lo que el clima les permita, dependiendo en gran manera de cómo se comporte el clima en la zona, la humedad en el suelo va a ser clave. Entonces, antes de iniciar cualquier tipo de fertilización, es preciso conocer el nivel de fertilidad natural de su suelo. Entonces, el análisis va a ser un marco definidor que nos va a ayudar muchísimo, muchísimo. Entonces, una cosecha de cacao seco de 1 tonelada extrae aproximadamente 44 kilogramos de nitrógeno, 44 unidades, 10 unidades de fósforo, 77 unidades de potasio, ojo, unidades. Pero acá estamos hablando, presten mucha atención, miren ustedes cómo las cosas hay que verlas con lupa. Acá estamos hablando de qué? Estamos hablando del grano, de la nuez. No estamos hablando de la biomasa completa. Entonces hay que tener en cuenta qué es lo que estamos leyendo. Es decir, eso que está allí arriba no está recogiendo la biomasa completa. Hay que tener en cuenta esa relación. Esto que está acá sí recoge la biomasa completa. Esto que está acá sí recoge la biomasa completa. O sea, a mí me interesa una fórmula de abonamiento que recoja la biomasa, es decir, lo que se va a gastar produciendo ramas, hojas, raíces, las mazorcas, no solamente lo que se va en la nuez. Allí vimos lo que se va en la nuez. Entonces, ese es un número que puede generar confusión. Entonces, ahora bien, miren acá, miren acá. Entonces, hay muchas recomendaciones de fertilización. Plantación o siembra, una fertilización con 10-30-10 a razón de 100 gramos por planta al fondo del hoyo y otros 60 gramos sobre el suelo después de la siembra. Plantas de 1 año de edad, se sugiere 3 aplicaciones durante el primer año con 300 gramos por planta de un fertilizante balanceado, un triple 20, 15 gramos por planta de un potasio y magnesio. Plantas de 2 años de edad se mantiene la recomendación del primer año. Y las plantas de 3 años se aumenta la dosis de aplicar aplicando 600 gramos por planta de fertilizante de triple 20. Ojo, esto es gramos por planta en toda la campaña, hay que fraccionar.
No es que se va a aplicar una sola vez, es un fraccionamiento. Estas son las recomendaciones típicas de fertilización, pero con estas recomendaciones ustedes no van a alcanzar máximo rendimiento. ¿Por qué? Porque es una fertilización abierta, está muy abierta esa información. Lo ideal es que nosotros realicemos nuestro plan en base a nuestro suelo. Ok, otro punto es la importancia del balance de nutrientes. Presten mucha atención. Es importante aprender a balancear nutrientes entre lo que entra desde las lluvias. Las lluvias aportan elementos, el agua de lluvia, fijación de nitrógeno, lo que se va a incorporar en fertilizantes y lo que sale. Lo que se pierde, lixiviación, escorrentía, erosión. Entonces hay que balancear nutrientes conociendo la fuente del producto, el fertilizante, el lugar en la cual vamos a aplicar el fertilizante, su dosis y el momento de aplicación. Entonces, de forma típica, los agricultores lamentablemente tienen un balance negativo de sus elementos, de cómo se gestiona la fertilización. Entonces, el agricultor aplica un saco de triple 15 o saco y medio o dos sacos, aplica un saco o dos sacos de sulfato de potasio sin saber qué es lo que está en su suelo. Entonces, a la suerte, tiene rendimientos muy, pero muy bajos. No gestiona el equilibrio, el cultivo acompañante no se cuida, como vaya viendo. Entonces, hay un balance negativo de nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, y por eso el suelo se pierde riqueza nutrimental, el suelo se agota. ¿Por qué el suelo se agota? Porque siempre está en deficiencia, es decir, la planta extrae muchísimo más de lo que el agricultor puede reponer. Entonces, si nosotros estamos asesorando un campo en donde el agricultor está aplicando un saco de triple 15, un saco de 18,5,15, un saco de sulfato de potasio, sabemos de que no está haciendo bien las cosas. Entonces hay que equilibrarlo. Por lo tanto, hay que conocer la riqueza nutrimental de el fertilizante en su forma comercial. Entonces, si él está utilizando triple 15, cada saco de esta fórmula contiene 7,5 kilos de unidades de nitrógeno, 3,27 de fósforo y 6,23 de potasio. Por lo tanto, es necesario que sepamos a través del desbalance qué es lo que hay que cubrir para completar lo que falta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si el agricultor ya usa dos sacos de ese fertilizante, de ese triple 15, debemos de completar con 3,7 sacos más, que es lo que hace falta para ese elemento. Entonces, ¿cómo se hacen los cálculos? De la siguiente manera, conociendo la riqueza nutrimental del elemento, cada saco de esa fórmula contiene este grado de riqueza, por lo tanto, nosotros necesitamos cubrir completamente esa fórmula de abonamiento. Al verificar lo que pasa con el fósforo, se determina lo siguiente: 3,7 sacos de fertilizante por 3,27 en unidades que añade ese elemento serían 12 kilogramos de fósforo, es decir, se está poniendo lo requerido. Entonces, es necesario que sepamos la diferenciar entre unidades y la riqueza del saco del producto comercial para poder evaluar si se está cubriendo la necesidad de ese elemento. Entonces, cada saco de sulfato de potasio tiene 20,75 kilogramos de potasio. Entonces, hay que ver si estamos aplicando 100 kilogramos de sulfato de potasio y estamos aplicando 250, 4,8 sacos de ese fertilizante, cuánto en realidad estamos cubriendo en unidades para poder generar la cobertura de estas 123,2 unidades que hacen falta. ¿Qué hay que hacer? Miren ustedes, 123,2 unidades entre la riqueza nutrimental de el fertilizante que estamos incorporando. El sulfato de potasio tiene 20,75, 20,75 kilogramos de potasio por cada 50 kilogramos. Entonces, de esa manera, nosotros balanceamos la cantidad total que se va a aplicar para poder cubrir esa demanda. Entonces, si se necesitan 100,2 unidades
de potasio hay que dividirlo entre lo que incorpora ese elemento. Serían 100,2, 100,2 entre 20,75. Hay que comprar 4,8 sacos de ese fertilizante. Entonces, cuando tenemos la fórmula de abonamiento, hay que saber escoger los fertilizantes en base a su aporte y luego su distribución en función a la importancia de ese fertilizante, y a eso se le llama programa de fertilización. Entonces, antes de producir, en esos primeros 2 años, por cada año, la planta requiere naturalmente 136 unidades de nitrógeno. Hay que ver cómo cubrimos esas unidades con qué fertilizante. 14 unidades de fósforo, 151 unidades de potasio, producción temprana, 212 unidades de nitrógeno, 23 de fósforo, 321 de potasio. Luego, después de 5 años, esta sería la fórmula de abonamiento. Ojo, promedio. Entonces, la tarea es evaluar con qué fertilizantes vamos a poder cubrir esas unidades. Y ahí nos va a dar un número de sacos o un número muy por encima de las unidades. Por ejemplo, 136 unidades de nitrógeno, un ejemplo. Entre la riqueza nutrimental de la urea, es decir, con urea, ¿cuántos kilogramos necesitamos para cubrir esas 136 unidades? Lo que vamos a hacer es dividir entre la riqueza nutrimental de la urea, que es 46%. Entonces, 136 entre 46% nos da 295 kilogramos de urea, por poner un ejemplo. Entonces, para el caso del fósforo, 14 unidades, hay que dividirlo entre la riqueza nutrimental de el fosfato monoamónico, el fertilizante que vamos a aplicar. El caso del potasio lo dividimos entre la riqueza nutrimental de ese elemento para poder cubrirlo. Entonces, la dosis de fertilización es importante, pero también el lugar correcto de aplicar el fertilizante es fundamental. No aplicarlo tan pegado al tronco, a la base del tallo, porque eso, allí no están el mayor número de raíces, o allí no se concentra la zona efectiva de las raíces donde se está proporcionando la absorción. Hay que saber cuáles son las épocas de aplicación. El momento adecuado para la fertilización debe considerar los principales aspectos que interactúan en el mejor aprovechamiento posible de los nutrientes, y además se necesita el fraccionamiento de esos fertilizantes. Es decir, llegar a la fórmula de abonamiento, escoger los fertilizantes y luego el fraccionamiento por su nivel de importancia de ese fertilizante según el fraccionamiento. Acá está el plan de fertilización desde la etapa de vivero. Triple 15, fertilización granulada, 5 gramos por planta, luego 3,5 meses, 3 meses, fertilización granulada, triple 15, 5 gramos por planta, y aspersiones foliares. Integrado al follaje, ¿para qué? Para potencializar. Y esto es importante, ¿por qué? Porque la planta no genere un viciado pobre de desarrollo de raíces. También, cuando fertilizamos bien, como les dije, estamos controlando plagas y enfermedades oportunistas. Acá, un momento, acá tenemos un ejemplo de lo que sería un ejemplo similar para café, para cacao, de la cantidad de gramos por planta que se aplican. Por ejemplo, 150 gramos de caldo-lomita por planta, 80 gramos de roca fosfórica, 75 gramos de triple 15 o cafetero. Estos fertilizantes se deben mezclar uno a uno con el suelo. Se tapa el hoyo y es importante que los hoyos tengan una dimensión de 40 por 40 por 40. O sea, acá vemos el ejemplo de aplicación por año, por planta. ¿Cuántos gramos por planta año de triple 15? ¿Cuántos gramos por planta año de 12, 24, 12? Entonces, la dosis que aparece en la tabla están por planta año. Esas dosis se tienen que fraccionar. Si esta es la dosis por planta año, hay que fraccionarla entre 3, entre 4, para poder cubrir la demanda. También la distancia para su aplicación hay que aplicarla en proyección a la copa. ¿Qué es proyección a la copa? Acá está un ejemplo. Proyección a la copa. Es decir, acá está la copa, proyección hacia abajo. Proyección hacia abajo, un tantito hacia adentro. Eso es aplicar el fertilizante en proyección a la copa. Entonces, la productividad es una necesidad urgente del productor de cacao. Es una necesidad urgente lo que es productividad. Y productividad, miren ustedes, apenas estamos hablando de fertilización.
Tiene que ver con gestión de plagas, tiene que ver con lo que es controlar malezas, tiene que ver con el protocolo de podas, tiene que ver con gestionar lo que es sombra, lo que es el manejo de monilla, fitóctora, monalonium, lo que tiene que ver con gestionar la escogencia de la capacidad genética, híbridos, clones, selecciones, el estado de la planta, la edad de la planta, la densidad de siembra, evitar el desarrollo de malezas, buscar o tener certificado orgánico en el caso que queremos exportar para, como orgánico, lo que es el manejo de la conservación de la humedad, los drenajes, la mejora de la fertilidad, la topografía. Es decir, estamos acá estudiando. Mejora la fertilidad, abonos orgánicos, incorporación de cal y de fertilizante. Estamos ahí nada más. Entonces, el éxito radica en vincular la productividad como una rama en la cual pues se desprenden muchos halos y por supuesto la fertilización es sumamente importante, muy importante. Entonces, la productividad va a estar sostenida por buenas prácticas agrícolas, por el clima y el ambiente, por la disponibilidad de recursos genéticos. Eso nos va a llevar hacia un rendimiento meta objetivo. Si las plantas deben de estar en capacidad de producir el cacao necesario para hacer el cultivo una propuesta económica y ambientalmente sostenible en el tiempo. Promover la uniformidad productiva. En una de las clases estuvimos estudiando sobre lo que tiene que ver con la resiembra, lo que tiene que ver con plantar o estar visualizando constantemente, es decir, que el promedio productivo sea lo más similar posible. Y por supuesto, en cuanto a lo que es fertilización, la condición ambiental, lo que es temperatura, evapotranspiración, lo que es velocidad del viento, va a definir en gran manera los términos del estrés de la planta, es decir, cómo la planta va a estar sobreestresada o la planta va a estar completamente desarrollando una multiplicación celular que genere calidad externa, pero también interna. ¿Y por qué interna? Porque está produciendo fitoalexina, está produciendo defensas naturales. Todo lo que pasa en el cacao tiene que ver con el agua, es decir, la gestión de la humedad en el suelo, no solamente lo que es fertilización, la humedad en el suelo, la sanidad va a ser clave. Los elementos se absorben de forma soluble, hay que hacer drenajes, porque si yo fertilizo bien, pero cuando tengo exceso de precipitación, tengo lavados, pues, el suelo va a ir perdiendo fertilidad. Y tengo que conocer la raíz. ¿Qué condición favorece el desarrollo del sistema radicular? Textura, fertilidad, profundidad, aireación, cómo es la raíz del cacao, cómo se vincula para hacer una calicata y poder estudiarla, poder analizarla. Entonces, cada año debemos reponer al suelo los nutrientes que la planta extrae. Cada año, es decir, no cada 3, cada 4. Y un ejemplo que yo les doy, un ejemplo no, una recomendación que yo les doy es trabajar con materia orgánica de calidad. Porque si la materia orgánica no es de calidad, allí va a ir cadmio, van a ir metales pesados por la materia orgánica. Cuando no es de calidad, puede pasarme una mala jugada. Entonces, para una cosecha de al menos 1 tonelada, se requieren 40 unidades de nitrógeno, 6 unidades de fósforo, 86 unidades de potasio, 8 unidades de calcio, 2,5 unidades de magnesio, pero esta lectura, ojo, es para la nuez, para el grano. No está teniendo en cuenta toda la biomasa. Eso hay que tenerlo en cuenta. Esto es lo que extrae el grano, la nuez como tal, lo que se extrae allí. Entonces, el requerimiento nutricional para una cosecha de 1.000 kilogramos de cacao seco es esto que está acá. Pero ojo, no lo tomen en cuenta las que les dije, porque acá esto es solamente lo que se va en el grano seco como tal. Acá vemos lo que son las deficiencias. Deficiencia de boro, necrosis en el meristemo, deficiencia de azufre, clorosis, deficiencia de magnesio, clorosis entre las nervaduras de las hojas, deficiencia de fósforo, coloraciones rojas, deficiencia de nitrógeno, clorosis, deficiencia de potasio, necrosis en los bordes de las hojas. Entonces, no solamente miren ustedes cómo en un campo todo interactúa. En un campo todo interactúa.
Si yo tengo la mejor fertilización, el mejor plan de fertilización, tengo el análisis de suelo, tengo el fertilizante, el abono, todo, pero si el sombreamiento no es el ideal, de igual manera no voy a alcanzar una buena producción. Es decir, puedo obtener una muy buena fertilidad de suelo, un buen manejo, pero si no hay un buen manejo de sombra, miren ustedes, vamos a suponer, fertilidad del suelo, vamos a suponer que es alta, está acá la fertilidad del suelo, pero la sombra es baja. Si la sombra es baja y la fertilidad es alta, miren ustedes cómo se encuentra. Estamos acá, vamos a suponer, el rendimiento relativo va a ser de apenas 30-40%. O sea, ¿cómo yo alcanzo el pico? Con una sombra media, no baja ni alta, y una fertilización media. Mira aquí cómo sube y llega acá al máximo productivo. Es decir, cuando existen excesos de aplicaciones y existe exceso de sombra o falta de sombra, no se va a alcanzar un buen rendimiento relativo. Tiene que ir acompañado de una buena fertilización y una buena gestión de las podas, porque la luminosidad incide en la multiplicación celular y por lo tanto en lo que tiene que ver con el desarrollo de tejido. Aportar la cobertura a la productividad. La productividad depende de qué? ¿De fertilizar bien? No. La productividad va a depender de que el 100% de las plantas sean productivas, de que todas las plantas, todos los árboles produzcan al menos 35 frutos para poder llegar a 1,5 toneladas, 1.500 kilogramos, que en la parcela exista una política permanente de rehabilitación, renovación de los árboles viejos, improductivos, muy susceptibles a las enfermedades y que el productor realice permanentemente labores de control de las enfermedades y plagas. Entonces, como la sombra es importante para los términos de la fertilidad, para el resultado productivo, hay que trabajar muy bien el cultivo acompañante. Miren ustedes, puede ser banano o plátano, papaya, plátano, el forestal y el cacao, los surcos dobles forestal cacao, la palma y el cacao. Entonces, la necesidad de poda es clave, es un costo añadido que puede pasar una mala jugada o puede pasar factura cuando nosotros creemos que solamente hay que invertir en fertilizantes y que no hay que invertir en poda. Es decir, estamos tirando la plata, porque si no estamos podando bien, ese exceso de sombra va a hacer que no se asimilen los elementos. Entonces hay que manejar sombra. Y el vivero, es fundamental garantizar desde el vivero el desarrollo radicular de lo que vamos a llevar en campo para evitar el viciado. Una raíz bien desarrollada, lo más recta posible. El tiempo de permanencia de la planta en el vivero va a depender de las necesidades del campo, evitar este tipo de doblamiento. Entonces, bien, mis estimados, vamos a dejarlo hasta acá para que ustedes puedan participar y hacer consultas también. Es importante la etapa de consulta, lo que tiene que ver con que ustedes realicen, disipen alguna duda o casos puntuales de su situación de cultivo. Pueden participar, pueden encender el micrófono de manera de que podamos establecer esa conexión. Muchas gracias por su participación. Les habló el ingeniero agrónomo Pablo Romero Ramos. Saludos con todos. Bien, muchas gracias, ingeniero Pablo, por la excelente exponencia brindada del día de hoy. A continuación, vamos a abrir un espacio para las preguntas. Por favor, pueden alzar la mano, hay un icono ahí para alzar la mano y voy a brindar el audio a cada uno de ustedes. Bien, veo en el chat que Leoncio quiere participar. Leoncio, te doy el pase adelante. Adelante, Leoncio.
Leoncio, ¿te encuentras ahí? ¿Te he brindado el paso al audio? ¿Me escuchas? A ver, Leoncio, te he vuelto a activar el audio. Bien, damos el paso al siguiente, que es Victoria. Adelante, Victoria, te escuchamos. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, buenas Buenas noches. noches. Ingeniero, buenas noches. Una consulta. Mire, yo tengo 1,5 hectáreas de cacao que tiene 8 años, pero hace más o menos 5 años que no se le cultiva, está lleno, está hecho monte con maleza, arbustos. ¿Qué podría hacer en ese caso? ¿Podarlo todo o ir a pocos? ¿O es o simplemente pues el cacao ya no produce, ¿no? Y sembrarlo nuevas plantas, ¿no? ¿Qué haría este ingeniero en ese caso? Mira, en ese caso hay un retorno, hay un Perdón. retorno. Mira, te comento. Wow, es difícil así. Hay un retorno en el audio. Sí, no Ya, se voy a escucha. bajarle volumen ya. Mira, en ese caso, la respuesta va a depender muchísimo de el número de plantas que tengas, que las plantas no tengan tanto hongos. También la respuesta va a depender mucho de tu capacidad económica, pero tú puedes hacer una poda de rehabilitación. Es decir, retira las ramas secas, los chupones, evalúa si hay presencia de plagas, de parásitos, aplicar un cobre, hacer cortes limpios para permitir que la luz del sol ingrese en la parte interna de cada planta. Y también es una decisión que es viable. Evaluar cómo está la sombra, evaluar lo que es la condición del suelo. No necesariamente que tumbes toda la plantación, puedes hacer poda de rehabilitación. Es decir, tienes que tomar en cuenta diversas variables Ok, ingeniero, para pero para ver qué tan factible va a ser rehabilitar o va a ser lo que sería, en este caso, iniciar de cero. De todas formas, esa respuesta, yo voy a colocar un ejemplo en la clase de podas respecto a lo que son a los injertos. Otra consulta, por favor. O si no, pueden escribir en el chat mejor. Escriban mejor en el chat y que no haya retorno, por favor. Yo leo las consultas y que no haya retorno porque si no, va a ser complicado. Acá dice, no asistí desde el inicio, nos dice Leoncio. Mi consulta es sobre cómo hacer para medir el pH del suelo, la calicata, qué profundidad del suelo para extraer tierra y hacer el análisis del suelo. Mira, Leoncio, el análisis del suelo, la toma de muestra,
toma de muestra de suelo, se puede hacer a 0,20 centímetros, de 20 a 40, o se puede hacer de 0 a 30. Es decir, va a estar en relación, si tú tienes la capacidad de pagar por dos profundidades, te va a salir más caro el análisis, pero va a ser más objetivo, es decir, vas a poder interpretar mejor ese análisis de suelo. Yo trabajo con interpretación de análisis de suelo y es mejor cuando me mandan a dos profundidades. ¿Cómo haces para medir el pH? Mira, lo puedes hacer a través de diferentes aparatos, diferentes equipos y vasimos para diagnosticar, para evaluar, determinar el pH de ese suelo. Hay diversos equipos con los cuales puedes hacer los muestreos. Respecto a la calicata, puede ser una calicata de 60 centímetros, 60 centímetros, 70 centímetros para visualizar la condición del suelo. Acá dice el Giovanna. Buenas noches, si tengo un suelo francoarenoso y a simple vista su contenido de materia orgánica es baja, ¿es recomendable hacer mi instalación de cacao? Sí, claro, mira, siempre hoy en día el suelo no es un problema tan serio siempre y cuando nosotros lo sabemos interpretar y leer. Si el suelo es franco arenoso, tienes una muy buena textura. Ahora, el problema que veo allí es la materia orgánica. Bueno, incorpora materia orgánica. Hay que invertir en materia orgánica y ya de por sí está fertilizando. O sea, lo bueno de aplicar materia orgánica es que estás incorporando elementos minerales. Entonces, estás enriqueciendo las características del suelo. Claro que sí puedes eh, 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 instalar cacao allí en ese suelo. Acá dice Víctor Andrés Cabello Arce. ¿Qué opinas sobre el empleo de hidrogel debido a que hay la versión de que son propensos a proliferar hongos? No, completamente falso. Completamente falso. Es que hay muchos mitos. No, 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 para nada. El hidrogel no es propenso a proliferar hongos porque el hidrogel es de poliacrilato de potasio. Ojo, el hidrogel no es lo mismo, hidrogel agrícola no es lo mismo de lo que está en los pañales de los bebés. Lo que está en los pañales de los bebés o las toallas sanitarias es acrilato sódico. El poliacrilato de potasio es lo que es el elemento que constituye el hidrogel, por lo tanto es estable. Es decir, el hongo no se va a insertar o no para nada en lo absoluto. Eso es un mito completamente. El hidrogel funciona sobre todo en instalación de campo definitivo. Muy bueno. Ojo, aplicando una cantidad de 20 gramos, 30 gramos, mezclándolo con la materia orgánica. O si no, en plantas ya adultas, lo puedes instalar en el contorno. Pero allí necesitas aplicar una dosis mayor y es caro, pero es una inversión a largo plazo porque dura casi 5 años en el suelo, se hidrata, se hincha, se deshincha y aporta humedad. Hoy en día, en tiempos de cambio climático, es muy bueno esa inversión. Lo único, una vez más, es que pues el costo, un kilogramo cuesta 50 soles, 60 soles, pero con un kilogramo, si aplicas 20 gramos por planta, te rinde para 50 plantones y dura 4 años. Entonces sí, es económicamente, digamos, la relación costo-beneficio es positiva. Acá dice Rita Castillón, buenas noches, ¿cómo proteger el suelo de las constantes lluvias y cómo mejorar el suelo por las lluvias? Mira, cobertura, evitar que el impacto de la gota choque directamente sobre el suelo desnudo. Eso sería la recomendación. También no me dice si hay pendientes o no. También es bueno los drenajes, las curvas de nivel. ¿En qué meses es bueno hacer la poda? Dice Victoria. Tienes que decirme cuál poda. Esa es bueno, esa consulta la voy a aclarar muy bien en lo que es la clase de podas. Es fundamental saber la poda sanitaria, poda de formación, lo que tiene que ver con la poda de mantenimiento. Esa parte es clave y sobre todo el lugar en el cual estás. Jefferson Alvarado, buenas noches. ¿Cuál es la técnica para el recoger la muestra de análisis foliar? Vamos a ver si acá la tengo. Vamos a ver si acá la tengo. No sé si acá la tengo. Vamos a ver si acá tengo el protocolo. No, no lo tengo. Mira, la técnica es tomar al menos 20 muestras. Es decir, tienes que tomar aleatoriamente al menos unos 20 árboles y colectas unas 50 hojitas aproximadamente. Y de esas 50 hojitas vas a hacer unos cortes y las envías al laboratorio. Ese protocolo es muy sencillo para el caso del cacao. Y vas a tomar las hojas que no sean ni nuevas ni viejas.
Vas a tomar hojas. Si tomas las hojas tiernas va a haber error en la lectura y si tomas las viejas también. Por lo tanto, tienen que ser hojas que no estén constantemente a libre exposición solar ni tampoco que estén constantemente en sombra. Tienen que ser hojas representativas del total del lote. Para realizar el análisis foliar, ¿qué tipo de equipo se utiliza? No, tienes que enviarlo a un laboratorio. Tienes que tomar las muestras y las enviar a un laboratorio. Ahora, hay algo que se llama análisis del extracto saturado. Es decir, en México se utiliza mucho, sobre todo en berries, lo que es colectar hojas, llevarlas a una licuadora y analizar el líquido. Pero esos son los instrumentos que se llaman imacimos. Acá en Perú no se usa mucho esa técnica, pero es muy buena, que es colectar las hojas, las colocas literal en una licuadora, las licúas y eso bota un líquido. Ese líquido lo analizas en un IMAXIMUS, lo colocas y te dice la cantidad de elementos minerales que hay. Es muy bueno. Eso se llama análisis del extracto del peciolo, se llama. Pero sobre todo se utiliza en arándanos, en frambuesas, zarzamora, fresa. En México lo hacen mucho. Pero acá en Perú la opción que te doy es tomar la muestra y enviarla a un laboratorio. Eh, no dice el nombre, pero bueno, dice ZT. Sería bueno que tuvieras el nombre. Ingeniero, buenas noches desde Palmeiras, Quillabamba, Cusco. Le saluda mi consulta. Tengo una hectárea de cacao de 8 años y no está produciendo bien, solo unos cuantos. El suelo es ácido. Ya le eché cal. ¿Qué tipo de abonos le puedo echar? Mira, materia orgánica, aplica los productos de Yara, que son muy buenos. Las cantidades que recomendé allí es un estándar para ir mejorando. Y luego sería bueno que tengas tu análisis para hacer un plan de fertilización completo. Al menos tiene que fraccionar 3 veces la fertilización y incorpora materia orgánica de calidad que no tenga cadmio. Mucho cuidado porque por allí quizás a veces comercializan materia orgánica que no es de calidad. Acá dice Nancy, enero, buenas noches, una consulta, ¿se puede combinar el guano de isla con el químico? No, 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 no. Eso de las mezclas no son nada buenas. Tú cuando aplicas el guano y sobre todo la incorporación de guano tiene que ser durante el desarrollo vegetativo o cuando estás incorporando, estás plantando al inicio. No, no, es un error completo. Hay son muchos mitos y mentiras que hay. No, yo lo hice, me fue bien, sí, pero ¿cómo sabes que te fue bien? No, no mezcle. La incorporación de la materia orgánica al compost se hace sobre todo en el post cosecha y la incorporación de los fertilizantes sintéticos se aplican sobre todo cuando las precipitaciones lo permiten en base a la humedad del suelo. Y al menos tienen que hacer 3 aplicaciones de fertilizantes químicos. No, no hagan mezclas. Consultas pueden escribir en el chat. Acá dice Juan, ¿cada cuánto tiempo se debe realizar el monitoreo de suelo? Cada 2 años. Cada 2 años tú puedes tomar muestras de suelo, pero el monitoreo de cómo anda el plan de fertilización se hace en hoja. Es decir, para tú poder saber cómo anda tu plan de fertilización, tienes que revisar cómo se está acumulando en hoja lo que estás aplicando en el suelo. El análisis de suelo se toma como consideración cada 2 años. El análisis foliar es muy importante, sobre todo puede ser mes y medio, 2 meses antes de la entrada de floración. Consultas, escriben allí en el chat, mis estimados. Pueden escribir en el chat. Muchas veces nosotros por ahorrar mano de obra, a veces hacemos mezclas. Por ejemplo, sulfato de cobre más tricoderma o sulfato de cobre con los microorganismos. No, ya eso disminuye la eficiencia o mata a los microorganismos.
Se puede mezclar una enmienda con, pero ¿cuál enmienda? Tienes que decirme cuál enmienda. Hay muchas enmiendas. Tienes que decirme cuál tipo de enmienda. Se puede mezclar una enmienda con un abono orgánico en cuanto a la aplicación. Mira, hay un calendario de incorporación. Creo que eso lo vimos en la clase pasada. La cal agrícola se aplica primero y luego se tiene que aplicar el abono orgánico. No puedes aplicarlo juntos. Vamos a hacer lo siguiente. Me voy a comprometer con ustedes para evitar esto, para tener un orden, a traerles un protocolo de instalación de plantas en campo definitivo. Voy a hacer eso. En una de las clases, en 15 minutos, nos vamos a tomar para un protocolo de instalación de plantas en campo definitivo, en donde la cal agrícola se tiene que aplicar mucho antes que el abono orgánico. Ah, ingeniero, yo lo apliqué junto y no pasó nada. Sí, pero estás dejando o estás perdiendo eficiencia en la asimilación de ese abono orgánico. Es decir, no se trata de que la planta sobreviva o viva, se trata de sacarle el máximo provecho a cada proceso. Acá dice Julio, buenas noches, ¿puedo diluir el fosfato diamónico, sulpomac y sulfato de potasio y aplicar bien Drench o existirá alguna? No, está bien. Sí, sí, lo puedes hacer. Lo puedes hacer. ¿Con cuánto de tiempo antes la cal? Te voy a pasar el protocolo, estimada Giovanna. Al menos un mes antes. Al menos. Eso es en instalación de campo definitivo. Bien, estimados, vamos a dejarlo hasta acá. En una de las clases le voy a colocar un protocolo de instalación en campo definitivo sobre lo que es el orden, sobre el orden de aplicación. Ojo, y eso que le voy a decir es, o sea, es decir, no me lo voy a inventar yo, está muy bien hecho para que cuando ustedes escuchen a alguien diciendo mentira, no se la crean. Porque hay muchas cosas por allí que se escuchan de que no, que yo mezclo esto más esto. No, 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 no. Hay que tener siempre un orden, eh, porque las reacciones químicas conllevan muchas veces de tiempo. Entonces hay que tener en cuenta esas variables. Entonces, bien, estimados, nos vemos en una próxima clase y le doy el pase a AutoCAD. El protocolo lo vamos a estar colocando, sí, próximamente lo vamos a estar colocando. En una de las clases voy a tomar en cuenta, voy a hacer un protocolo que no lo tengo de café muy bueno, pero de cacao lo he actualizado. Voy a actualizar un protocolo para que ustedes lo puedan tener. Saludos, estimado, muchas gracias. AutoCAD Perú, le doy el pase.